Bueno, el simposio de anemias congénitas de este año ha versado sobre 3 temas. El primero ha sido el diagnóstico de las anemias hemolíticas congénitas, es a cargo del doctor Salvador Payán. El segundo tema ha sido de los nuevos retos y avances en el diagnóstico de las anemias congénitas, a cargo del doctor Rafael Andrés del Orbe. Y el tercero ha sido el manejo de las pacientes gestantes con anemias congénitas, a cargo de la doctora Valle Recasens. Y se ha incluido la mejor comunicación oral del grupo de eritropatología sobre el diagnóstico por secuenciación masiva de las anemias congénitas, que lo ha presentado el doctor Jorge Martínez Nieto. La parte de diagnóstico de las anemias hemolíticas congénitas, la verdad es que ha sido muy interesante y ha sido excepcionalmente presentada por el doctor Payán. El reto sigue, el diagnóstico de una anemia hemolítica congénita sigue basándose en un primer escalón, aparte de la clínica, en el frotis del frotis de sangre periférica. La morfología a mirar al microscopio óptico sigue siendo la base del diagnóstico y el doctor Payán ha hecho hincapié en ello. A partir de ahí hay una serie, bueno, y los valores hematimétricos, a partir de ahí hay una serie de segundos pasos que suelen ser técnicas complicadas, algunas no completamente estandarizadas, y que últimamente estamos intentando pasar un poco más de largo por ese paso y pasar a un tercer nivel, y ya en este nivel ya tenemos todas las técnicas genéticas de diagnóstico de alteraciones, variantes genómicas por técnicas de secuenciación, básicamente por técnicas de secuenciación masiva. La secuenciación masiva nos ha venido a cambiar completamente la forma de diagnóstico de estos pacientes, nos permite diagnosticar enfermedades que de otra forma o no tenemos un segundo escalón o son difíciles de diagnosticar, nos permite diagnosticar pacientes con dobles patologías, nos cambian a veces el diagnóstico de los pacientes, de lo que sospechamos a lo que realmente es, y eso, por ejemplo, lo ha presentado muy bien Jorge Martínez Nieto en su comunicación oral, pero realmente es una herramienta que es tremendamente útil ahora mismo para el diagnóstico de estas entidades. El problema que tiene es que a veces nos crea más dificultades de las que debería, porque hay muchas variantes que encontramos en los estudios que no sabemos si esas variantes son todavía patogénicas o no. A veces hay que reevaluarlas con el tiempo, a ver realmente si eso sigue siendo o no de implicación clínica. Entonces, bueno, ha sido un simposio muy interesante sobre los nuevos avances, las ventajas que nos dan, pero también los inconvenientes que nos dan. En el simposio, el doctor Rafael del Orbe ha tratado de forma excepcional este tema y se ha centrado básicamente en el tratamiento de pacientes con talasemias y pacientes con enfermedad de células falciformes y de pacientes con déficit de piruvato quinasa. Durante muchísimos años hemos tenido muy poco armamento terapéutico para estos pacientes. Básicamente, para pacientes con talasemia hemos tenido transfusión, quelación y la opción del trasplante. Pacientes con enfermedad drepanocítica teníamos hidroxiurea y opción de trasplante, y pacientes con déficit de piruvato quinasa es que directamente no teníamos nada más que transfusión y quelación. Y por el trasplante realmente muy pocos datos. En los últimos 5, 6, 7 años están empezando a seguir múltiples ensayos clínicos, es exponencial la cantidad de ensayos clínicos que están dándose en estas enfermedades congénitas, especialmente talasemia y enfermedad falciforme, de tal forma que en los últimos años estamos teniendo ya tenemos autorizados el luspatercept para el tratamiento de la talasemia dependiente y no dependiente de transfusión, y en pacientes con anemia drepanocítica, con enfermedad de células falciformes, tenemos aprobado, aparte en Europa, estoy hablando de Europa, tenemos aprobado hidroxiurea, por supuesto, y crizanlizumab. Realmente estos fármacos se ha demostrado que disminuyen los requerimientos transfusionales en pacientes con talasemia, les mejora la sobrecarga férrica, les mejora la eritropoiesis ineficaz, lo cual para ellos, aparte de una mejora en su salud, supone una mejora en su calidad de vida, no dependes de transfusiones. Entonces esto realmente es una revolución.
Y en pacientes con enfermedad de células falciformes, la intención es que estos pacientes no vivan con dolor, con crisis continuas. El crenizumab disminuye el número de crisis, aumenta el tiempo entre crisis y crisis y de nuevo es un fármaco que parece prometedor. Pero hay muchos más. Los activadores de la piruvato quinasa se utilizan, por supuesto, en pacientes con déficit de piruvato quinasa y eso también estamos en ensayos clínicos, va a estar publicado en breve. Hay un tratamiento con un activador, mitapivat, y funciona muy bien, sobre todo en aquellos que tienen determinadas variantes genéticas. Pero no solo se utiliza ahí, los activadores de piruvato quinasa se pueden y se están ensayando en pacientes con otras enfermedades que no tienen un déficit de esta enzima, pero sí que se pueden beneficiar de tratamientos con activadores, como pueden ser talasemia, como pueden ser enfermedad drepanocítica. Realmente es un mundo lo que nos viene de aquí a 5 o 10 años, vamos a tener muchos tratamientos combinados, lo cual nos va a permitir ver una época dorada en las anemias congénitas. La gestación en pacientes con anemias congénitas supone un reto ya no solo para el hematólogo, sino para los obstetras, porque en el fondo tenemos pacientes que ya vienen de una anemia, por lo cual en el momento que se quedan embarazadas, la anemización normal que ocurre durante el embarazo se suele agravar, por lo cual eso ya va a producir problemas en el desarrollo del feto, por lo cual no solo va a ser un problema para nosotros, que la paciente se nos va a anemizar, sino también es un problema para los obstetras que tienen que vigilar el crecimiento y el desarrollo de ese feto. Entonces, el manejo del hematólogo debe incluir, primero en la fase previa del embarazo, en que hay que asegurarse primero de que la paciente puede resistir lo que es una gestación y tiene buena función pulmonar, buena función cardíaca, está correctamente quelada, de forma que pueda soportar una gestación. También hay que hacer consejo genético, porque pacientes con estas alteraciones congénitas, esas se heredan y hay que tener en cuenta que el padre del futuro niño tenemos que chequear qué tiene, qué no tiene y asesorarles en cuál es la probabilidad de que sus hijos estén o no afectos, cosa que también hay que hacer y eso hay que saber hacerlo y cuándo hacerlo. Y luego, durante el embarazo, hay que vigilar no solo la anemización de la paciente, por supuesto en pacientes con talasemias, hay que saber cuándo transfundirlas, cuándo no. En pacientes con enfermedad falciforme la cosa además se complica más porque estas pacientes van a tener más riesgo de tener crisis, hay que quitarles toda la medicación que toman para su enfermedad porque no la puedes poner durante el embarazo, lo cual les deja sin armas, como decía la doctora Bayer-Recasens en una ponencia espectacular, les deja sin armas para enfrentarse a su enfermedad en pleno embarazo. Entonces realmente es muy complicado el manejo, sobre todo especialmente en pacientes con enfermedad falciforme, el manejo del embarazo es muy complicado. Y por supuesto prevenirles el riesgo trombótico, que ya de por sí está aumentado en estas pacientes, con el embarazo aumenta más, cuándo hay que antiagregarlas, cuándo hay que anticoagularlas. Y por supuesto esto supone un problema ya no solo para nosotros, sino para el ginecólogo, de tal forma que, como comentaba la doctora Recasens, lo mejor es tener una especie de grupo multidisciplinar, que todos estén comunicados con todos, tener a ser posible estandarizadas una serie de requerimientos, guías o manejo estándar de qué hacer con estas pacientes cuando ingresan, cómo hay que manejar el embarazo, cómo hay que manejar el parto, si el parto es vaginal, si el parto es por cesárea, todo eso hay que tenerlo, a ser posible, ya organizado con los propios servicios de obstetricia. Supone un reto y es un campo que cada vez vamos a tener más y es un campo apasionante para trabajar todos juntos.